Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que la paz de Dios esté llegando a sus hogares. Saludamos como de costumbre a Maikelin Mendieta, a Carmen Bejarano, saludo a Angie Gago de Mazatepe, a Orabado, a Tito Valle, el conductor de Chispazo Radial de Nicaragua, a Emilia Espinosa, Jenny Ortiz, Emiralec, a Manuel de Jesús López García, a familia Bejarano, a toda, Antonio Cuadra, María Teresa Cuadra, Carlos Ordóñez, Ledín Andrade, María Molina, Antonio Cuadra, Yorlene Gómez, Neil García, también a Mario Ruiz, a Fabiola Romero, a Estrella Sandoval, Juan Gómez y a Estrellita Blas, así también como al abogado José Luis Bejarano y al abogado Osmar, que Dios los bendiga en esta preciosa mañana, la familia Ruiz, la familia de nuestra hermana Argentina Morales, a nuestro hermano Francisco Gamboa y a todos los Gutiérrez y los García, aquí también los Hernández. Dios les bendiga a todos, hermano Santiago, a nuestra hermana Ruth Belli, a nuestro hermano Roberto, bendiciones a todos. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 9. Dice la palabra de Dios así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amén. En la conversión de Saulo, que en un inicio se llamaba Saulo y que luego su nombre es Pablo, observamos algo. Observamos de manera rápida quién era Saulo, y nos encontramos que era un hombre sumamente religioso. La palabra del Señor dice que él era de los fariseos, un hombre estudioso de la Torá, que de costumbre, desde su niñez, había sido instruido, dice la palabra del Señor, por uno de los más reconocidos rabinos, como era Gamaliel. Pero si nosotros observamos, Saulo era un religioso más. Y si nosotros observamos el pasaje bíblico, no conocía a Jesús. ¿Cuál es el propósito de la Escritura o el propósito de la Biblia? Aquella persona que ponga en tela de duda la Escritura es una persona que no puede ser un cristiano, porque la Biblia es la que nos conduce para encontrarnos con Jesús.
es la palabra de Dios. Aquella persona que dice, no, es que los textos antiguos, es que esto para acá no, y que la Biblia dice, ay de aquel que le ponga o le quite a las palabras de esta escritura. Y nosotros observamos acá de que dice la palabra del Señor que Saulo, dice, pues como religioso, él tenía un celo y quería matar. Yo no sé, hoy en día hay un sinnúmero de religiones donde la gente quiere matar a los demás y en nombre de Dios. Y es bíblico, la palabra del Señor dice que muchos matarán a otros y lo harán en nombre de Dios. Si Dios es el que da la vida, ¿quién es el que da la muerte? ¿Quién es el que trajo la muerte? Sino Satanás, el diablo, el que vino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces podemos encontrarnos como personas erradas en su religión, porque es claro, ya Pablo, cuando comprende y tiene un encuentro personal con Jesús, él dice algo. Dice Saulo, porque dice Saulo, el evangelio no es religión. El evangelio es el poder de Dios para cambiar, para transformar y para salvar. Pero tuvo que haber pasado un proceso, Saulo, para poder llegar a extenuar estas palabras. Así nos puede pasar a nosotros. Estamos tal vez militando algún tipo de religión, y en esa religión que estamos no nos hemos encontrado con Jesús, no hemos sentido el poder del Espíritu Santo, no hemos comprendido el llamado que Dios nos hace. Entonces somos un religioso más como Saulo. Es así que Saulo, si nosotros vemos, mataron a Esteban y él fue el juez, en otras palabras, el que aceptó que mataran a Esteban. Entonces vemos pues que este era un religioso. Pero ¿qué cosa es ser un cristiano? Una persona que es cristiana es aquella que primeramente, como dice la Escritura, ama a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo. Esto implica que un cristiano jamás hará planes que voy a matar, que voy a destruir, que haré daño al otro. Y si esta persona tiene ese sentir de hacerle daño a los demás, es porque no le ha amanecido. Sencillamente no se ha encontrado con Jesús, no sabe lo que es el amor de Dios. Aquí nosotros vemos que Saulo, después que matan a Esteban, él siendo como juez, dice la palabra del Señor, él empieza a amenazar a todos los discípulos, razones por las cuales ellos empezaron a predicar y alejarse de Jerusalén. Y dice la Biblia que inclusive él vino donde el sumo sacerdote para que le extendiera cartas con autoridad de ir a prender hasta Damasco y traerlos todos los del camino. Nosotros vemos aquí la palabra camino con letra mayúscula, y eso implicaba algo. A los primeros que siguieron a Jesús se les llamaba a los del camino. Y vale la pena mencionar que Jesucristo pues es el camino al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces a todos los evangélicos, a todos los cristianos, porque hay personas que dicen, yo soy cristiano pero no evangélico. Este es el evangelio, la palabra de Dios. Y no puedes ser un cristiano si no lees su evangelio, o no te das cuenta de lo que el Señor pretende para ti. ¿Cómo te das cuenta de todos los propósitos que Dios tiene para cada persona o para cada vida? Solo cuando nosotros leemos los evangelios, que es la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Saulo llega, le extienden carta y él va en el camino para perseguir a los cristianos que estaban en Damasco. Me imagino, porque esos son planes de Satanás. Saulo, sin darse cuenta, o quizás se daba cuenta, pues él estaba siendo usado por Satanás para tratar de eliminar el evangelio de Jesús. Hoy en día nos encontramos muchas personas que confrontan el evangelio, muchas personas que no están de acuerdo con lo que se hace en la iglesia, muchas personas, y me detalla algo, son personas religiosas pero que no conocen a Jesús. Aquí nosotros vemos que dice la Biblia que cuando Saulo ya va hacia Damasco, asumo que va con sus soldados, va protegido, va con mucha gente. De repente, dice la Biblia, se escucha un resplandor del cielo y una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto denota que toda persona que vaya en contra del evangelio, en contra de la palabra de Dios, nunca tendrá éxito. Tarde o temprano será derrotado en todos los caminos de su vida. ¿Por qué? Porque Cristo nunca será vencido. Aquí, si nosotros observamos en este llamado de Saulo, ya Jesucristo había muerto, había resucitado y estaba a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero
caso específico, siempre será el defensor de sus seguidores. Inmediatamente cuando dice la Biblia, Saulo escucha el resplandor y escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la Biblia, él preguntó y dijo: ¿quién eres, Señor? Habla detalladamente. Saulo no conocía a Jesús. Cuidado, nos encontramos en esa situación en el presente, donde nosotros proclamamos conocer a Dios, como dice la Biblia. Muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan. Denota que aquella persona que ha conocido a Jesús, empezamos a tener una vida que le agrade, una vida donde cada hecho que nosotros hacemos procuramos agradecerle a Dios, porque cuando nosotros hacemos lo bueno, es un hecho, estamos agradecidos con Dios y por tal motivo pretendemos hacer siempre lo bueno. Aquí nosotros vemos que Saulo no conoce quién es Jesús y por eso él pregunta: ¿quién eres, Señor? Inmediatamente la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y le dice: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Estas palabras que nosotros observamos ahí son palabras con toda la autoridad de Jesús y demuestra algo. Jesús le estaba poniendo un alto a Saulo, en su persecución en contra de la iglesia. Es así que tal vez en muchos países han tenido éxito las persecuciones en contra del evangelio, en contra de los cristianos, pero llegará un momento en que va a llegar un alto, y el alto se lo va a poner en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos algo, que en este camino Dios pretende que todos procedamos al arrepentimiento y seamos alcanzados por salvación. Y aquí lo vemos, caso específico, Saulo no quería conocer a Jesús, estaba en contra del cristianismo, estaba en contra de Jesús, y por tal motivo, si nosotros hubiésemos dicho: este se va a condenar, porque toda la persona que esté en contra de Jesús nunca prosperará. Pero aquí nosotros observamos, mató a Esteban, y en su persecución en contra de la iglesia, entonces viene Jesús, ya le pone un alto y le dice claramente: ¿por qué me persigues? Y lo derribó del caballo. Ahora dice la Biblia, esta manifestación de Jesús pone en él un temor, y además de eso un temor, él se dispone y dice: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? He escuchado muchas personas que llegan a las congregaciones, pero no traen la disposición de obedecer. Aquí inmediatamente vemos que Saulo se da cuenta: este es Jesús al que yo estoy en contra de él, este es Jesús al que yo persigo. Bueno, pero si es todopoderoso. E inmediatamente se da cuenta del error en el cual él se encuentra. Y cuando él se da cuenta de su error, inmediatamente le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Esta frase determina que Saulo se dispone para obedecer a Dios, dándose cuenta del error en que él estaba. Te haría una pregunta: ¿cuántos de nosotros quizás nos encontramos errados quizás en este caminar? Porque vuelvo y digo, si tenemos sentimientos de odio, si tenemos sentimientos de rencor, si queremos que la gente se muera, si queremos que la gente hacerle daño, esto implica que ese sentimiento no es el de Cristo. El sentimiento de Cristo es un sentimiento de amor. El sentimiento de Cristo es un sentimiento que siempre va a estar tocando nuestros corazones, y aquellas personas que inclusive nos hacen daño, siempre estaremos dispuestos de hacerle favores. Vamos ahí a hacerle bien, vamos a procurar con diligencia, dice la Biblia, pues hacer lo que Dios quiere. Y es así que Pablo, tembloroso, se da cuenta: oye, este Jesús al que yo perseguía no me daba cuenta. Y es importante que nosotros, cuando estemos en el pecado, nos demos cuenta. Tu pecado ofende al Señor. Andamos persiguiendo al evangelio, andamos procurando destruir las cosas que Dios tiene para tu vida, porque de algo estoy consciente: la persona que peca, como dice la Biblia, voluntariamente se condena. Si yo estoy haciendo el pecado, el daño es para mí, pero indirectamente o directamente estoy ofendiendo a Dios, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que lo único que pretende es que seamos alcanzados para salvación y vida eterna. Por eso digo, ¿cuál es la disposición con la cual vamos a la iglesia? Si nosotros vemos la disposición de Saulo, inmediatamente le dice al Señor: dime qué quieres que yo haga para yo hacerlo. Y es así que le dice el Señor: primero, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Esto habla que cuando vamos a la congregación debemos de estar anuente a obedecer a Jesús. Pues no al pastor, porque realmente muchas veces quizás nosotros estamos errados, pero sí la palabra de Dios. La palabra del Señor debe haber una disposición y un mismo sentir. Cuando hay un mismo sentir en la congregación, tanto pastores como líderes y todo, vamos en busca de las almas. Aunque hablen mal de nosotros, nos critiquen o nos confronten o nos traten de hacer daño, siempre nosotros llevaremos el evangelio, porque eso es lo único que produce salvación y vida eterna. Aquellas personas que quieren ser salvas tienen que poner atención a este llamado. ¿Qué hizo Pablo? Aceptó, escuchó la voz, se dispuso a escuchar, y luego él inmediatamente dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vemos las ordenanzas de Jesús, porque Dios es el que ordena. He escuchado muchas personas, vamos a tratar un tema quizás el día de mañana, unas personas que están en contra del bautismo, dicen el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese sería el error más grande que un ser humano puede estar. ¿Por qué motivo? Porque recordemos, esa es una ordenanza dada por Jesús a los discípulos, y aquellos que se consideren discípulos o seguidores de Jesús, debemos de obedecer lo que Jesús establece. Y vemos aquí que Jesús no le dijo a Saulo: quédate ahí y haz lo que quieras. No, te me levantas, entras en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Esto habla de que Jesús es el que manda a la iglesia, el Espíritu de Dios es el que guía a la iglesia. Recordemos, Jesús ascendió a los cielos, aquí es Jesús hablando, pero luego, ahora en el presente, el Espíritu de Dios está con nosotros para guiarnos hacia la verdad que es Cristo. Ahora dice la Biblia que todos los hombres estaban ahí escuchando la voz, pero no entendían ni se dieron cuenta, solo se quedaron atónitos y escucharon: ¿y qué es esta voz? Y nada. Pero si nosotros observamos, quizás todos se regresaron a sus propios hogares y el único que recibió ese llamado fue Saulo. En este presente, cada persona que escucha el mensaje es un llamado de Jesús. Jesús te está llamando a que le conozcas. Jesús te está llamando a que entiendas, como Saulo, que el camino quizás de la religiosidad que tú llevas no te va a llevar al cielo. Te vas a condenar, y el problema es que ese es nuestro problema, dirán algunos, pero no es así. El motivo de Jesús es este, de que se te predique el evangelio para que seas salvo por gracia. A la Biblia dice, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Entonces observamos aquí que Saulo se levanta, pero dice la Biblia que cuando él abre los ojos no podía observar nada. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Ahí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Por vez primera experimentamos que después de un encuentro con Jesús, Saulo empieza, a ayunar y a orar. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido en el camino de Dios cuán importante es el ayuno y la oración? Una persona que quiere permanecer en el evangelio debe ser una persona que ayuna, una persona que ora, una persona dispuesta a obedecer la voz del Señor. Porque muchas personas quieren hacer lo que ellos quieren, o lo que les da, como me dice alguna persona: quiero hacer lo que se me viene en gana, pero no es el propósito de Dios. El Señor dice: venimos para obedecer, para ser guiados. Cuando nosotros aceptamos el evangelio, el Espíritu de Dios nos lleva de la mano, y es allí las vidas de victoria. Recordemos que Jesús, Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Aquella persona que en cualquier religión aún no se ha encontrado con Jesús, en esta mañana yo le insto: tienes que, como Saulo, encontrarte con Jesús, aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a obedecer sus estatutos. Ahora observamos acá que por el otro lado dice la palabra del Señor que Ananías, que era un seguidor de Jesucristo, un discípulo, en revelación Dios le dice: levántate, quiero que vayas a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Nosotros vemos que en el plan de Dios, en el plan de salvación, Dios es el que está ejecutándolo todo. Pienso y siempre digo, no es la casualidad que hoy te predique el evangelio, no es casualidad que tú escuches la palabra de Dios, sino que Dios tiene un propósito específico con cada uno de ustedes. Aquella persona que atiende el llamado y viene a Jesús será salvo. Aquella persona que escucha, pero como dice la Biblia, se hace un oidor olvidadizo, no podrá entrar en el reino de Dios. Y vuelvo y digo, aquí Saulo está en una casa, Ananías en Damasco escucha la voz de Jesús diciéndole: ve a orar por Saulo de Tarso.
E inmediatamente dice, en la visión, ya Saulo estaba viendo una visión, que ya llegaba un varón llamado Ananías y que entraba y le ponía las manos encima para que recibiese la vista. Por ahí escuché un día de esto un mensaje, dice, Jesús a nadie le puso las manos. ¿Cómo no? Jesús imponía mano. Muchos discípulos también imponían mano. Si tú no quieres imponer mano, no impongas mano, pero nosotros no podemos decir algo que no está sostenido bajo las Escrituras. Vimos caso específico en un ciego que Jesús prácticamente hace una mezcla de lodo y lo unta en sus ojos. Y vemos que dice la Biblia que le llevaban a los niños para que fuesen bendecidos o tocados por Jesús. Pienso que era un privilegio que Jesús les impusiera las manos a ellos. Pero en el presente espiritualmente Jesús siempre, al igual que Saulo, nos está hablando y quiere imponerte su mano de poder y de autoridad y decirte algo. Hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día que te des cuenta que Jesús te anda buscando y quiere tener un encuentro personal contigo para guiarte como a Saulo, bendecirte y cambiar ese estilo de vida que llevamos. Al final encontramos que cuando Ananías le responde al Señor, le dice, Señor, ¿tú sabes quién es Saulo de Tarso? Él es el perseguidor de la iglesia, anda buscando cómo hacernos daño, anda con las cartas. Y la interrogante es esta: ¿crees que Jesús no sabía? Claro que Jesús sabía, pero Ananías no sabía todo el trabajo que Jesús estaba haciendo para que Saulo fuera salvo. Tú quizás no te das cuenta todo el esfuerzo que Dios está haciendo para que tú seas salvo, alcanzado para esa vida eterna, que dejes esta vida de religiosidad, porque como Saulo hay muchos religiosos. Prácticamente sería un 80% de la población del mundo que practica una religión, pero en esa religión, si no has encontrado con Jesús, esa religión es vana. Esa religión prácticamente te está sirviendo de estorbo o un tropiezo para encontrarte con Jesús, que era lo que pasaba con Saulo. El ser fariseo, el ser religioso, le estaba impidiendo alcanzar a Jesús, darse cuenta que Jesús le amaba y sobre todas las cosas ser alcanzado para salvación. Ninguna persona o cualquier persona que no se ha encontrado con Jesús no será salvo, porque la puerta del cielo es Jesucristo, y la Biblia dice que en ningún hay otro hay salvación. He escuchado algunas religiones donde tienen una foto y en la foto dice, este es el primer Elías, el segundo Elías. Borra todas esas fotos, derríbalas. El altar solamente es para adorar y glorificar al Cristo de victoria. Al final nos encontramos que Saulo se convierte en un apóstol del Jesús, y nosotros somos parte de ese ministerio, porque él fue elegido para predicarle a los gentiles, a los reyes y a todo su pueblo. Y si nosotros observamos, es uno de los ministerios más grandes que Dios concedió a los hombres, y lo administró el Espíritu de Dios, a través de cuales millones de personas han sido salvas. Entonces, mi amigo y mi hermano, bien dijo el Señor que iba a ser un instrumento para salvación de muchos. Eso es lo que el Señor quiere contigo y conmigo. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a dar gracias. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por las fuerzas que tú me has dado hoy y el poder venir una vez más a exponer tu palabra. Te pido que bendigas a José Luis Cerda, Dios. Bendiga de manera especial, Señor, a hermana Margarita. Pon tu mano de sanidad sobre ella. Rompe ataduras, ligaduras, Dios, y todo lo que no sea tuyo. Te clamo por Michael Mendieta, por Carmen Bejarano. Bendíceles, Dios. Abre ventanas de los cielos de bendición sobre ellas. Guíales, Padre. Que Angie Gago sea bendecida también. Ahora Vado, Dios mío. A Tito, Señor Valle, Dios, bendícelo de manera especial. Abre ventana de los cielos, Padre, de bendición hasta que sobreabunden sobre él. A Emilia Espinosa, Señor, a Jenny Ortiz. Bendice al joven Emir Alec de una manera muy, pero muy especial. Que él se dé cuenta que tú le amas y que tienes propósitos específicos con él. También te clamamos por Manuel de Jesús López García, por toda la familia Bejarano, Señor. Gracias por la sanidad. Te clamo, Dios mío santo, que rompas toda ligadura, todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, Señor. Yo lo vengo tirando por tierra. También te clamo, Señor, por María Teresa Cuadra. Bendícele a Antonio Cuadra, Dios. A Carlos Ordóñez, ayúdale y bendícele. A Lenín Andrade, a María Molina, Señor. A Antonio, Señor. A Yorlene Gómez, a la familia Hernández, a nuestro hermano Santiago,
Abre ventanas de los cielos para los hijos de hermano Santiago allá en Guatemala y Estados Unidos, que ellos puedan, Señor, sentirse que tú, Señor, les estás abriendo un abanico de bendición. Rompe atadura, hermano Roberto, bendícele, hermana Marixa, Señor, bendícele. Y cada uno de los oyentes que en esta mañana escuchó el programa, Señor, y esta meditación, que tú les bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga hasta el día de mañana. Estaremos con otra reflexión, si Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.